Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. El título 10, no el artículo. El título 10. Vamos a hacer una cosa. Relax. Vamos a hacer una cosa. ¿Saben ustedes quién estuvo aquí el viernes pasado? Estuvo, entre otros, Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel, no me acuerdo ahora si fue el viernes pasado o hace 2 viernes, sí, pero bueno, da igual. ¿Tú te acuerdas, Monse? El pasado. Sí. Bien. Estuvo Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla, pues verdaderamente el que fue presidente de Cantabria se ha convertido en un señor que en términos generales, más o menos, yo creo que cae bien. Muy bien. Si salimos a la calle... Es un telepredicador muy salado. Cae bien. Que cae muy bien. Con muy salado. Un telepredicador salado que, primero, nos enseña cómo salir de la crisis. Quietos, que ahora os daré la palabra. Ahora os daré la palabra. Y, en segunda instancia, nos está diciendo algo que en eso sí tiene razón el señor Revilla. A esta situación España ha llegado de desmoronamiento, no solo económico, porque ha habido mucho tramposo, mucho chorizo, mucho tramposo, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el Tribunal de Cuentas ha detectado que, siendo el señor Revilla, como dice Germán Terç, el telepredicador salao, siendo presidente de Cantabria, pues resulta que se olvidó o que ocultó facturas impagadas en unos cuantos cajones por valor de 202 millones de euros. Os voy a preguntar ahora mismo, os voy a dar la palabra, pero creo que nos está escuchando ya el periodista Antonio Naranjo, que la verdad es que hace bastantes meses hablaba de algunas de las irregularidades que había cometido o perpetrado el señor Revilla en Cantabria y de las que no todo el mundo hablaba, porque al final pues era un tío campechano y dice, mira, este que es simpático y qué bien se expresa. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Alfonso y compañía. Buenas noches. Bueno, Antonio, verdaderamente llegaste a hacer una recopilación intensiva y extensiva de algunos de los atropellos o del doble rasero del señor Revilla. Sí. ¿Qué cosas hacía Revilla en Cantabria al margen de esto? Yo la verdad es que he hecho algo que parece últimamente revolucionario en estos tiempos de penumbra para el periodismo, que es intentar saber la verdad y los datos y luego pues emitir una opinión. Y me sorprendió bastante encontrar que un icono de la sociedad moderna que impartía lecciones, sí, yo lo comparaba con un vendedor de crecepelos en el lejano oeste, ¿no? Pues que vendía recetas milagrosas para salir de la crisis y le cantaba a las 40 cualquiera. Bueno, pues dije, voy a juzgarle por una cosa tan básica que es lo que él hizo cuando tuvo oportunidad de hacerlo. ¿Y qué hizo Antonio, por ejemplo? Pues mira, al margen ya de las cosas que podemos hablar, de que mueven al bochorno más absoluto, gastándose un montón de dinero en regalitos, en chocolate, en cestas de Navidad y en cosas bastante vergonzosas, en anchoas también, sí. Bueno, yo creo que hay que juzgarle a un señor que dice tener las recetas económicas para salvar a España, mientras el resto son una banda de inútiles, por lo que él consiguió en los 3 epígrafes que juzgan a cualquier gobernante, que son la deuda, el déficit y el paro. Entonces lo que hice fue un estudio básico de cómo estaba Cantabria en 2003 cuando él llega a la presidencia y cómo la dejó en 2011 cuando sale, después de 8 años de gobierno con el Partido Socialista, y lo que sale es estremecedor. Es decir, la deuda de Cantabria dejó un agujero de más de 1.000 millones de euros. El paro, bueno, pues lo duplicó. Y el déficit lo dejó como la 5ª peor marca de España. ¡Caramba! Añádele a eso, Alfonso, lo que hizo con el Racing de Santander, lo que hace, que está siendo investigado por el propio Parlamento cántabro, en fin, y claro, pues te das cuenta de que es eso que decía Aldous Huxley de algunos políticos, ¿no? Que cuanto más pomposo es su verbo, más miserables suelen ser sus realidades. Pero bueno, de lo de si el Racing no metía goles tampoco va a tener la culpa Revilla, ¿no? No, de eso no, pero de darle un montón de dinero a un misterioso jeque que al final deja al club hundido en la miseria, lo mismo, sí. Bueno, Antonio, brevemente, por favor, Monse, la pregunta y la respuesta. Brevedad máxima. Es verdad, Antonio, que en 2010, en la recta final del mandato, aprobó el cierre de 2009 que reflejaba un agujero, es decir, no había incluido 200 millones de euros en facturas. Sí, bueno, yo... ¿Ese es el agujero cuantificado? Mira, Monse, hay deudas sorprendentes. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, que sabéis que él ahora también se convierte en un gurú de los servicios básicos esenciales, esos que la gente dice que, bueno, que tiene que pagar el Estado sin darse cuenta de que el Estado en realidad vive de todo el mundo. Bueno, pues ahí hubo una deuda que oscila entre los 250 y los 263 millones de euros. Y este hombre jugó con trucos contables yo creo que de mal jugador, consistentes en imputar deudas
a ejercicios futuros. A ejercicios futuros, o sea, se lo ha comido en el Partido Popular. Ha quedado claro. Yo no le tengo ninguna manía a Revilla, que él me lo dice a mí, que le tengo manía persecutoria. No, simplemente me parece básico que en estos tiempos en los que parece que no hay referencias políticas, cualquiera que se arroga ese papel debe ser juzgado por lo que ha hecho, y de verdad, en fin, yo creo que él va de perro verde de la política, de raro espécimen digno, y siempre lo digo, más es un pato cojo, pero bueno. Antonio Naranjo, gracias por estar con nosotros en 13 Televisión y buenas noches. Un saludo a todos, Alfonso. Bueno, seguramente el tema del señor Revilla lo que nos viene a enseñar es la lección de los riesgos del populismo, quizá, ¿no? Porque esos mensajes tan claros, esos titulares, el yo me lo sé, el intentar que todas las cosas complejas al final son simples, pues a veces es que no es. Revilla carece, que como populista, como caudillo populista, carece de peligro por una razón concreta, porque lo conocemos y porque ha gobernado. No. O sea, pero una vez que ha gobernado su libro, Germán, si está de campaña, vamos a ver. Bueno, está llevando su libro, que ya ha gobernado, que es una persona que no va a engañar a nadie. A mí lo que me parece más horrible es que jugando con el efecto contable, es decir, imputando gastos ya vencidos, deudas vencidas, líquidas y exigibles a ejercicios futuros contables. De manera que se lo ha comido el presidente actual del Partido Popular. Pero quiero decir que es un hombre que puede resultar entretenido para las tertulias, para llevarlo a las televisiones, para hacer espectáculos. No te creas. El libro es un bestseller, ¿eh? Yo estaba hace poco en Santander, y es verdad que en Santander, ciudad grande y cosmopolita y tal, allí no tiene prácticamente, pero te vas a los pueblos en Cantabria y allí, sin embargo, el personaje sigue teniendo cierto prestigio y cierto Revilla le hace gracia. El libro de Revilla está entre los 10 más vendidos en el Corte Inglés. Oye, no me hagáis debate paralelo. Y vamos a tirar por elevación al margen del libro de Revilla. Pero se le conoce ya. ¿Cómo un político puede meter 200 millones de euros sin pagar en un cajón? Que alguien me lo explique. Pues claro que alguien me lo explique. ¿Esto cómo es posible? Perdona, pero a ver, Curri y Ricardo. Más dinero o ¿cuántos millones ha dejado Pepe Blanco? 400 millones en el Ministerio de Fomento. Adjudicados y sí, claro. Según Blanco son 400 millones metidos en el cajón ha dejado Pepe Blanco. 40.000. No, 400 millones en el Ministerio de Fomento metidos en un cajón. Bien, voy a hacer una cosa, le voy a dar la palabra a Óscar Iglesias, pero creo que ya podemos saludar, y también te la devuelvo, Curri, para que remates, a Eduardo Van den Einde, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en Cantabria. Don Eduardo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, le traslado directamente, le reboto la pregunta que nos estábamos planteando aquí. ¿Cómo es posible que más de 200 millones de euros sean metidos en una serie de cajones, que eso sea dinero en facturas, que se oculte el impago de esas facturas y nos enteremos años después por el Tribunal de Cuentas? ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo se han enterado ustedes, los del PP? ¿También ahora por el Tribunal de Cuentas? ¿O ya sabían de alguna fechoría o de algún chanchullo? No, nosotros lo sabíamos desde el día siguiente, cuando nos encontramos las facturas. Ahora el Tribunal de Cuentas no hace sino ratificar lo que nosotros nos temíamos, porque evidentemente en la administración las cosas más o menos se las puede uno esperar, aunque no de esta magnitud. Y claro, cuando llegamos al gobierno y nos hacemos cargo de la gestión del Servicio Cántabro de Salud, pues nos encontramos prácticamente 260 millones de euros, que en Cantabria es mucho dinero, que Cantabria es una comunidad muy pequeña, pues de facturas que no estaban reconocidas y que por tanto no computaban como deuda y que además había que afrontar, y con amenazas incluso de las grandes empresas farmacéuticas de dejar de suministrar tratamientos, incluso tratamientos oncológicos, al Hospital General de Valdesillas. Bien, pero Eduardo... Sí, no, discúlpeme que le interrumpa, la pregunta es muy clara. Si todo eso lo tenía que haber pagado Revilla, porque lo presupuestó Revilla, luego les dejan a ustedes el marrón de pagar 200 millones de euros, ¿y el dinero de dónde lo han sacado ustedes? Pues ¿de dónde lo vamos a sacar? Efectivamente, de aplicar unas políticas de austeridad, algunas de ellas especialmente antipáticas para la población, como se pueden imaginar, pero y teniendo en Cantabria ahora mismo la tercera partida presupuestaria después de Sanidad y Educación es el pago de intereses de la deuda. Así estamos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues don Eduardo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Cantabria, gracias por estar con nosotros en 13 Televisión, y a ver si también esa comunidad autónoma endereza el rumbo, que vaya legado que han dejado algunos gobernantes. Gracias, Eduardo, y buenas noches. Gracias. Federico, y por aquí Óscar Iglesias. El caso de Revilla se repite por la geografía nacional.
en comunidades autónomas y en ayuntamientos, con perdón por doquier. Es decir, ahora sabemos que la Cámara de Cuentas está investigando la gestión de Tomás Gómez en Parla porque se dedicaba a hacer adjudicaciones con sobrecostes, aparte de contratar a empresas de la Gürtel, que eso también lo hacía, ¿no? Pero es decir, evidentemente, ejemplos de estos tenemos muchos. Y la pena, lo que no hay, y es lo que debería de haber, y eso prometió el gobierno que lo iba a hacer y todavía no lo hemos visto, es una legislación mucho más dura para políticos que hayan cometido... Para mí son desfalcos como de este tipo. A ver, que luego voy a soltar un bombazo aquí que os vais a quedar de piedra. A ver, Óscar Iglesias, que está pidiendo la palabra. Luego puedo contestar. Sí. Brevemente, que vamos a soltar de tema. Las instituciones funcionan, el Tribunal de Cuentas funciona, y funciona para Cantabria con los 202 millones, y funciona para la Comunidad Autónoma de Madrid, que son más de 500 en el cajón. El Tribunal de Cuentas, ese Tribunal de Cuentas que ha dicho en el Cantabria, ha dicho que Madrid más de 500 en facturas en el cajón. Y nosotros estamos diciendo que son 2.000 actualmente, ¿eh? Pero el Tribunal de Cuentas le ha dicho que 500. Más de 500. Son 550. Si eso es así, es una barbaridad. No, una barbaridad. M-A-L. Y si en Parla Tomás Gómez, en Parla que hay que... No, me interesa lo de Parla. Es que claro, tú para barrer aquí. O sea, lo de Parla. Perdón. Muy nerviosa, déjame... Es que se te ha preguntado lo de Tomás Gómez, que lo ha dicho... No, es que él puede hablar de lo que le dé la gana. Yo hablo de lo que yo considero que es importante, que son... Él dice, por toda la geografía española, digo, el primero, la Comunidad Autónoma de Madrid con más de 500 millones. Son 558, me parece, pero como no tengo las cifras... Pero un momento, pero ¿estaban escondidas las facturas? O sea, desfalco en un cajón igual, que no es desfalco, que estaba en el cajón, ha dicho el Tribunal de Cuentas. Es que el señor Revilla, no, es que lo mismo, no lo mismo jugar con artificios contables que guardar unas facturas... Exactamente el mismo modus operandi. Pues muy mal, pues es así muy mal. Muy mal, pues ya está. Es decir, que él habla de toda la geografía española y yo digo que la geografía española que se lleva la palma es... Te voy a dar la palabra, Ricardo, pero vamos a hacer... Las instituciones funcionan. Vamos a hacer dos cosas.